Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar con la última unidad de esta materia, que es la unidad número 7 de aproximación de funciones e interpolación. A modo de introducción, ¿sí? Ustedes ya lo vieron en el teórico, pero vamos a hacer un breve repaso de qué se trata esta unidad, ¿sí? En esta unidad lo que vamos a hacer es estudiar la aproximación de funciones, ¿sí? Es decir, digamos, a partir de datos que ustedes tienen tabulados, lo que quieren hacer es encontrar una función analítica sencilla que les sirva para ver dos cosas. Uno, cómo es el comportamiento de esos datos tabulados, y otro, muy importante en la rama de la ingeniería, la interpolación. ¿Qué es la interpolación? Es encontrar, ¿sí?, valores intermedios que ustedes no tienen en la tabla y que necesitan a otro valor de X. Por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, propiedades de resistencia de un material en función de la concentración de hierro, por ejemplo, estoy diciendo cosas que se me ocurren, a distintas concentraciones y quieren saber a otras concentraciones, por ejemplo, un punto intermedio, ¿sí? Si ustedes tienen estos datos, ¿sí?, las crucecitas son los datos tabulados. Esta es la aproximación que en este caso es un polinomio, ¿sí?, a esos datos. Si ustedes quieren saber, tienen el dato a 2 y a 4 y quieren saber cuánto vale a 3, para eso les sirve la aproximación de funciones. Hay dos criterios de ajuste de datos tabulados. Uno es el ajuste exacto o ajuste polinomial simple, que se llama, y otro es el método de mínimos cuadrados. ¿Sí? La diferencia entre ambos es que la técnica de ajuste exacto o polinomial simple encontramos una función que pasa exactamente por los puntos dados en la tabla. Este es un ejemplo de ajuste polinomial simple. Si el polinomio pasa exactamente por los puntos que ustedes tienen tabulados. En cambio, el método de mínimos cuadrados encuentra un polinomio que pasa entre los puntos. No pasa exactamente por los puntos tabulados, ¿sí? Pasa entre estos puntos, puede ir por acá arriba, por ejemplo, o por acá abajo, y la distancia entre el punto tabulado y la función y el polinomio encontrado debe ser mínima, ¿sí? A eso se refiere mínimos cuadrados. ¿Cuándo utilizar uno o utilizar el otro? Bueno, la diferencia está en el origen de los datos que ustedes tienen. Si el origen de los datos que ustedes tienen son aproximados hasta cierto número de cifras significativas, por ejemplo, propiedades materiales que vienen tabulados, que están en los libros, se recomienda usar ajuste exacto. En cambio, cuando la información que ustedes tienen en la tabla puede contener errores, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de datos experimentales, como por ejemplo, un ejemplo de eso puede ser concentración de un producto en una determinada reacción a distintos tiempos. Esos datos tienen errores experimentales, ¿sí?, que pueden ser por la persona que toma el dato, por el método de determinación de la concentración. En ese caso se debe usar el método de mínimos cuadrados. Interpolar, ¿qué significa? Es lo que les dije antes, hallar un valor que no se encuentra en la tabla, ¿sí?, y que es un punto que ustedes necesitan, y que se encuentre entre, lo que sí es importante es que se encuentre entre dos puntos que aparecen en la tabla. Vamos a ir a este ejemplo. Si por ejemplo ustedes tienen que encontrar un valor un valor de i para x igual a 5, tienen que tener los datos de 4 y 6, por ejemplo. No podrían, si ustedes tienen datos de 0 a 10, o no sería tan exacto, si ustedes tienen datos hasta 10, encontrar un valor a 25, ¿sí? O a un valor menor que 0. Entonces, eso es lo que significa interpolar. Vamos a empezar en este video con el método de ajuste exacto o de ajuste polinomial simple. Lo que vamos a hacer es ajustar a un polinomio de grado n, ¿sí? Si ustedes tienen esta cantidad de datos y ustedes quieren aproximar una función con un polinomio de grado n, necesitan n más 1 puntos, ¿sí? En este video lo que les voy a mostrar es un ajuste a una función cuadrática, ¿sí?, que se puede extrapolar a cualquier función, ¿sí? Como la función cuadrática, el polinomio es de grado 2, necesitan como mínimo 3 puntos, ¿sí?, porque necesitan n más 1 punto.
Vamos a suponer que tienen esta tabla con datos reales de x1 y 1, x2 y 2 y x3 y 3. No sé, 0 y 4, 1 y 3, 2 y 1. Los datos que quieran, ¿sí? Después vamos a hacer un ejemplo de la guía. Con esta tabla ustedes pueden armar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Con polinomios cuadráticos, donde las incógnitas de este sistema de ecuaciones van a ser A1, A2 y A3. Lo que vamos a hacer es encontrar un polinomio de este tipo, ¿sí? Que satisfagan, ¿sí? Que pase ese polinomio por los puntos x1 y 1, x2 y 2 y x3 y 3. Para eso vamos a usar matrices y vectores, ¿sí? La matriz A, ¿sí? El resultado del sistema de ecuaciones es A a la menos 1, o sea, la inversa de A por B. La matriz A está conformada, la primera fila, por el coeficiente que acompaña a los A sub 1, que en este caso es 1. La primera columna. La segunda columna van a ser los coeficientes que acompañan a los A sub 2, x1, x2 y x3. Y de la misma forma, la tercera columna está conformada por los coeficientes que acompañan a sub 3, x1, x2 y x3, todos elevados al cuadrado. La matriz B va a estar conformada por los coeficientes de este lado, ¿sí? Es como si acá pasaran restando. Y 1, perdón, no, están conformados por los coeficientes I1, I2 y 3. Y de esta forma van a encontrar los valores de A1, A2 y A3, ¿sí? Para conformar el polinomio. Vamos a hacer un ejercicio de la guía, ¿sí? Para ver cómo se aplica este ajuste polinomial simple. Vamos a hacer el ejercicio 1 de la guía, ¿sí? El ejercicio 1 de la guía dice: la densidad de carbonato neutro de potasio en solución acuosa varía con la temperatura y con la concentración, de acuerdo a esta tabla que tienen acá, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los valores de X? La concentración. ¿Cuáles van a ser los valores de Y? Las densidades, ¿sí? Para los siguientes cálculos utilice una aproximación cuadrática, es decir, de grado 2, para calcular la densidad a 40 grados y 15% de concentración. Entonces, como es a 40 grados, se tienen que fijar en esta columna que está acá, que son los datos de densidades en función de la concentración. Lo que le pide es calcular a un 15% de concentración. El valor de 15 de concentración no lo tienen acá. Entonces, vamos a utilizar el ajuste polinomial simple o ajuste exacto para calcular esa concentración. Antes de empezar, como vamos a trabajar con vectores y matrices, lo primero que tienen que hacer es cambiar el origen de las matrices o recordar que MATCAD empieza a contar en 0. Eso lo pueden hacer, yo lo voy a cambiar, ¿sí? Porque yo estoy acostumbrada a trabajar así. Lo pueden cambiar desde Tools, ¿sí? Ya lo hemos visto un montón de veces, o le pueden escribir acá, origin, igual a 1, ¿sí? Entonces, primero tenemos que elegir qué pares de 3 datos, ¿sí? Vamos a utilizar. Como les dije recién, tienen que poner datos que contengan el valor de concentración que ustedes están buscando, que en este caso es 15%. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, estos 3 pares de datos, 4, 12 y 20, porque el 15 está contenido acá, ¿sí? Estos van a ser los datos de X y estos van a ser los datos de Y. Entonces, le vamos a dar los datos a MATCAD. X igual a 4, 12 y 20. Y igual a 1,0276, 1,1013, 1,1801. ¿Sí? Vamos a ver, si graficamos esto, ¿sí? Este gráfico, vamos a ver cómo van los puntos gráficamente, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, como son datos experimentales, voy a hacer que MATCAD no me lo grafique con una línea, sino con simbolitos, ¿sí?
Estos son los datos experimentales, ¿sí? Vamos a hacer que acá lo grafique un poquito más para que se vean bien. Estos son los 3 datos experimentales que ustedes tienen que ajustar con un polinomio. ¿Estamos? Entonces, vamos a armar la matriz A, y la matriz A va a ser una matriz de 3 por 3, donde la primera columna es 1, la segunda columna son los X, los valores, estos valores de X, entonces los vamos a redireccionar a ese vector con subíndices matriciales, X1, X2 y X3. Y estos elementos de la tercera columna son estos mismos, pero elevados al cuadrado. Entonces, X1, todo esto elevado al cuadrado. X2, todo esto elevado al cuadrado. X3, todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Así les quedó armada la matriz A. La matriz B son los valores de I. I sub 1, I sub 2, y sub 3. De esta manera podemos encontrar los valores de A1, A2 y A3 como la inversa de A por B. ¿Sí? Los valores de A, para verlos, ¿sí? Son los siguientes. ¿Sí? Estos son los valores de A sub 1, A sub 2 y A sub 3. De esta manera podemos armar un polinomio, ¿sí? El polinomio que estábamos buscando para ajustar a estos datos experimentales, le vamos a poner en función de X mayúscula, para que no se confunda con esta X, ¿sí? Ya van a ver para qué, para poder graficar uno arriba del otro y ver cómo ajustan esos datos, este polinomio a esos datos experimentales. Este polinomio va a ser A sub 1 A sub 2 por X, recuerden que esta X es mayúscula, para que no sea la misma de los datos experimentales, A sub 3 por X al cuadrado. De esta forma les quedó expresado el polinomio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a traer este gráfico, y arriba de los datos experimentales voy a graficar el polinomio para ver cómo ajusta, ¿sí? Para hacer eso es graficar 2 traces, que dice MATLAB, en un mismo gráfico, ¿sí? 2 líneas. Para eso se colocan el cursor sobre I, ponen una coma y les abre un placeholder abajo para que ustedes puedan graficar el polinomio. Esta I se grafica versus la X chiquita, que son los datos experimentales. I y X son datos experimentales. El polinomio lo vamos a graficar versus la X mayúscula, ¿sí? Que es la del polinomio, la del ajuste. Si se fijan, el polinomio es lo que está marcado, graficado en línea intermitente azul, y pasa exactamente por los datos experimentales. Quiere decir que esta aproximación a un polinomio de segundo grado, ¿sí? De segundo orden, un polinomio cuadrático, ajusta perfecto a estos 3 datos experimentales. La pregunta del ejercicio, una vez que ustedes corroboraron que el polinomio ajusta a los datos experimentales, es saber cuánto vale la densidad a 15% de concentración. Para saber eso le tienen que pedir el polinomio para X igual a 15, ¿sí? Para eso hicimos el ajuste. La densidad a 15% de concentración y 40 grados de temperatura vale 1,13. Otra forma de ver si lo que hicieron está bien es, si ustedes se fijan, la densidad a 12 es 1,1 y la densidad a 20 es 1,18. Es decir, que este valor que les da el polinomio de 1,13 tiene que estar contenido entre estos dos datos. Da 1,13, o sea que está perfecto, ¿sí? Siempre fíjense que les dé coherente, ¿sí? Vamos a hacer la parte B,
¿sí? Como para que les quede más claro. Dice, el B dice, calcule la densidad a 50 grados y 28% de concentración. Entonces, esperen que voy a traer la tablita acá, más abajo, porque si no, para que la puedan ver, yo lo tengo impreso, pero para que la tengamos acá. Dice, calcule la densidad a 50 grados, ¿sí? Y a 28% de concentración. Si se fijan, a 50 grados no la tienen a la temperatura, a los valores de densidad, pero 28% de concentración sí. Entonces ahora los valores de X, ¿sí? No va a ser más la concentración. La concentración está fija en 28. Lo que va a variar es la temperatura. Entonces, los valores de X van a ser... ¿Cuáles van a ser? Si yo necesito encontrar a 50 grados, tengo que contener los 50 grados. Entonces los que tengo que elegir son 0, 40 y 80 o 40, 80 y 100, el que les guste. ¿Sí? Vamos a elegir 40, 80 y 100. 40, 80, 100. Y los valores de I, o sea, los valores de la densidad para esas temperaturas, van a ser 1,0276. Ay, no, perdón, es a 28% de concentración, es este. 1,2652, 1,2418 y 1,2301. Es decir, dejamos constante la concentración y variamos la temperatura. De nuevo, no puede entrar de arriba, pero yo lo voy a hacer de nuevo. Va a ser una matriz de 3×3, 1, 1, 1, x1, x2, x3, x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado. B va a ser I sub 1, I sub 2, I sub 3. Los nuevos valores de A van a ser igual a la inversa de la matriz A por B y van a ser igual a esto, ¿sí? Estos son los valores de A. El polinomio va a quedar definido como, pueden escribir a sub 1, a sub 2 o a sub 3 o copiar y pegar estos valores, es lo mismo, ¿sí? Yo lo hago para que les quede prolijo. Recuerden que el polinomio lo hago con la X mayúscula para poder graficar el polinomio y los valores reales. Ya tengo el nuevo polinomio, entonces lo que voy a hacer es graficar los datos experimentales, es decir, Y en función de X, coma acá el polinomio en función de la X mayúscula. Vamos a ver qué hizo. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle a símbolos el trace 1, que es los datos experimentales. Si se fijan, MatCat lo que hizo es graficó los datos experimentales a 40, 80 y 100. Pero el polinomio lo graficó en valores de X que MatCat decidió. Entonces lo que vamos a hacer es decirle a MatCat con un rango cuánto va a valer, cuál va a ser el rango de la X del polinomio. Lo vamos a hacer en el rango que ustedes tienen en la tabla. Recuerden, para hacer el rango es con este M2.n, le vamos a hacer entre 0 y 100, o entre 0 y 150, vamos a hacer. Y está. El polinomio es el azul, las crucecitas rojas son los datos experimentales, y vemos que el polinomio ajusta perfecto, ¿sí?,
a los datos experimentales. La pregunta del ejercicio era cuánto varía la densidad a 50 grados de temperatura, y el valor es 1,259. Entonces, la densidad a 50 grados y 28% de concentración es 1,259. ¿Sí? También pueden chequear que ese valor, ¿sí? Ahora voy a traer la tabla, vamos a buscar la tabla que estaba por acá arriba, vamos para acá abajo, para ver si es coherente. A 40 vale 1,26 y a 80 vale 1,24. Entonces tiene que ser un número entre 1,26 y 1,24. Y está perfecto, ¿sí? No puede ser menor a 1,24 ni mayor a 1,26. Es algo que da coherente. Y el polinomio ajusta exactamente, pasa por los puntos, ¿sí? Experimentales. Esto es ajuste exacto o ajuste polinomial simple. En el próximo video vamos a ver mínimos cuadrados y luego series de Fourier.